leí en el mensaje anterior de que fueron echados de la presencia de Dios. Fueron sacados de esa relación tan bonita, tan importante. Y eso me hizo pensar en el menosprecio. El menosprecio es hacer menos, darle menos precio a algo tan importante. ¿Cómo se sentiría Adán y Eva después de que fueron echados del huerto? ¿Cómo se sentirían ellos? Perdieron lo más valioso, lo más precioso. Y es que eso me lleva al primer punto, a la pérdida de la presencia de Dios. Porque lo más importante que Adán y Eva perdieron no fue lo bonito y fructífero del huerto. Yo sé que tener un jardín, si tú tienes en tu casa un jardín, tienes un espacio grande con muchas plantas y flores. Yo vengo de una familia, mis padres, mi mamá principalmente, todo el corredor desde donde entra uno a la casa está lleno de flores. Y las cuidan y las alimentan, las tratan y se ven hermosas. Hemos estado en lugares como jardines a un lado de los palacios, en diferentes lugares, y todo lo que, la forma como detallan y cortan las plantas, se ve preciosísimo. Y Adán y Eva perdieron eso, pero no fue lo primero que perdieron de valor. Quizá también perdieron su casa, no sabemos qué tipo de habitación ellos tenían. A lo mejor tenían un clima perfecto y no necesitaban de cubrirse, no sé si vivían bajo un árbol o tenían una casa hecha de madera, no lo sabemos, pero perder una casa yo creo que ha de ser muy difícil. No he perdido yo una casa, pero probablemente alguna persona que ha perdido una casa por diferentes razones, o que ha pasado de una casa muy amplia, muy grande, a una muy chiquita, pues es bastante difícil la pérdida. También, pues lo que perdió Adán y Eva fue la relación sana que tenía con los animales. Yo creo que es muy agradable, no sé si tú lo veas así, pero es bonito tener mascotas en casa. Mi hija es aficionada a recoger mascotas, siempre anda viendo en la calle, papá, vas a atropellar ese perro. Y ay, vamos a llevárnoslo a la casa, y quiere que recojamos a todo perro que encontremos en la calle, a todo gato. Y pues imagínate si lo haríamos así, cómo sería, ¿verdad? Y yo sé que las mascotas son muy tiernas, a veces sin educación, y pues después gritar no te dice nada, a menos de que tengas un perico, ¿verdad? Que tú le grites y aprenda que grita y también te grita. O que te lo hayan regalado y el antiguo dueño no era un buen educador y decía malas palabras, y pues no vale la pena hablar con el perico, ¿verdad? Pero perdieron esa relación con los animales, se volvieron feroces, se volvieron en contra del ser humano. La Biblia habla en pasajes de una restauración de todo eso. Y imagínate qué bonito sería abrazar a un león, a un oso, a un tigre. Mi cuñado un día le jaló aquí en el zoológico de Morelia, estaba el tigre, no sé si todavía esté con esa facilidad, pero era solamente la malla que separaba al tigre de nosotros, pero el tigre estaba totalmente dormido, un tigre blanco, precioso, grandísimo, y ahí estaba dormido, pero los bigotes los tenía de fuera. Mi cuñado travieso se le ocurrió agarrar un bigote del tigre, y en cuanto tocó, ni siquiera le jaló el bigote al tigre, en cuanto lo tocó, el tigre estaba frente a él con un rugir terrible. Y bueno, los que se dedican a domar animales muchas veces han tenido el riesgo de que el animal sigue teniendo instinto asesino y ha causado muchos problemas, incluso la muerte. Entonces Adán y Eva perdieron todo eso, pero lo más importante que perdieron no fue ni siquiera todo eso material, sino perdieron a Dios, la relación con Dios. Y perder la relación con Dios es lo peor que puede pasar, porque incluso la Biblia habla acerca de aquellos que teniendo a Cristo y teniendo la vida cristiana se alejan de Él. Eso es lo peor.
Yo no sé cómo se puede sentir una persona sin la presencia de Dios, porque yo tengo ya muchos años de cristiano y yo sé que hay momentos donde de repente pareciera que no está uno tan cerca de Dios y aún así uno se siente terrible. Si has llegado a cometer un pecado, una mentira, algo, uno se siente fatal, se siente terrible. Imagínate perder totalmente la presencia de Dios. Dice Génesis 2:7, Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ese soplo no solamente era el soplo de la vida terrenal, pero era el soplo de la relación que tenía Dios con el hombre, porque pasaba tiempo con él. Pero eso se perdió. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando no tenemos a Cristo, aunque estamos vivos físicamente, estamos muertos espiritualmente. Y el hombre perdió esa relación y murió espiritualmente a su comunión con Dios. Y ¿cómo se puede sentir una persona que está compuesta de tres partes, estar viviendo solamente con dos partes o quizá una por las emociones? No está uno completo. Por eso una persona no está completa si no tiene a Cristo en el corazón. Le falta una parte esencial y es la primaria, la primera, la relación con Dios, con su Creador. Porque el hombre ha sido diseñado conforme a la imagen de Dios. Mira lo que dice Génesis 1:27 en la NBI, dice: Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Escúchame bien, somos diferentes a los animales. Yo sé que a veces nos parecemos a alguna bestia, ¿verdad? Y necesitamos de ir a liberación para que se nos salga esa bestia que llevamos dentro de nuestro carácter, o cosas que a veces vienen a la vida del ser humano que se le da lugar. Pero el ser humano es imagen de Dios, nos parecemos a Dios, no en lo físico, porque Él es espíritu, ¿verdad? Pero reflejamos algunos de los atributos, características del Creador. ¿Semejanza en qué? Pues en el intelecto, la habilidad de crear pensamientos, las emociones, para tener corazón, para tener amor, la voluntad, la vida moral, por el hecho de ser imagen de Dios, ese valor, esa dignidad de la santidad, y eso es lo que distingue al ser humano de cualquier otra cosa creada. Y si notamos bien, aquí dice Génesis 1:27, al final dice varón y hembra los creó, o hombre y mujer los creó en la NBI. Y eso es tan importante también, porque ahora pues hay una tendencia de que ahora puedes ser lo que tú quieras. Pero me acuerdo mucho el pastor Martín Barreras, un poco agresivo en su lenguaje, ¿no? Y dice: no, pues así está de claro, si tienes tubería externa eres hombre, si tienes tubería interna eres mujer, y se acabó, no hay más. Pero dice varón y hembra los creó. Dice el Salmo 8, 4 y 5, el salmista está recibiendo también esta revelación del hombre creado a la imagen de Dios, y dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Si hubo una separación de esa comunión con Dios, lo que tenemos que entender es que Dios no nos abandona. Dios no nos echó nada más así y ya, pues háganse bolas, hagan lo que quieran ya, sino que en esa separación por causa del pecado, esa comunión que tenía Adán y Eva con Dios, una comunión íntima, se perdió por el pecado, porque menospreciaron a Dios, abandonaron a Dios, los mandatos de Dios. Pero gracias a la misericordia del Señor, que proveyó un sacrificio para redimir a la humanidad, se tuvieron, ya lo había mencionado yo en el mensaje anterior, se tuvieron que derramar sangre, algunos animales, para vestir a Adán y a Eva, para cubrirlos, para poder salvarles, es decir, un símbolo que sería posterior con la venida del Cordero perfecto, Jesucristo, que murió en la cruz para cubrir, para perdonar los pecados de toda la humanidad.
Entonces recuerda bien esto, antes de sacar Dios a Adán y a Eva, proveyó una respuesta para que el hombre volviera a tener comunión con Dios. Dice Génesis 3:21, recordamos esta cita, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, los vistió. Y pues este es un mensaje que hablé el pasado acerca de soy pecador, con respecto a lo que es la expiación, la eliminación de la culpa o pecado a través de una persona tercera o un tercero. Cuando Dios cubre a Adán y a Eva con esas pieles, hubo derramamiento de sangre, sangre inocente, y eso se estableció como un fundamento. A partir de ahí la expiación, la redención, y en este caso Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, que fue a la cruz, murió, resucitó, tiene todo poder, toda autoridad para recuperar nuestra relación con el Padre. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén, ¿verdad? Y ahora la pregunta es: ¿cómo puedo yo recuperar la presencia de Dios? Ya les decía, ¿qué cosas pensarían Adán y Eva en cuanto a volver a tener comunión con Dios? Quizá lo mismo que hicieron cuando Dios les habló y les dijo: ¿dónde estás tú? Pues echaron la culpa uno al otro. A lo mejor yo me pongo a pensar, no sé si Adán le diría a Eva: ¿cómo se te ocurrió agarrar de ese fruto? Y a lo mejor Eva contestando: pues tú que me dejaste sola. No sé, pero el perder esa parte importante de la vida ha de haber traído mucha condenación, y eso me llevó a tres voces que nos hablan cuando fallamos y cómo tenemos que cuidarnos de algunas de ellas. Porque la primera voz que nos habla cuando hemos fallado y queremos retornar a la vida cristiana, queremos retomar el camino del Señor, esta primera voz es la nuestra. Alguien dijo que el peor enemigo del hombre es el mismo hombre, es decir, tu peor enemigo eres tú mismo, porque nuestra mente tiene la capacidad de generar pensamientos, de generar ideas, tanto buenas como malas, y muchas veces cuando uno falla, lo primero que viene a tu mente es acusación, condenación. En vez de hacerle caso a la palabra, en vez de hacerle caso al Espíritu Santo que nos empuja a buscarle, viene condenación, viene acusación, viene remordimiento, que es diferente al arrepentimiento. El remordimiento es un sentimiento de culpabilidad de lo que yo he hecho. Eso me causa molestia, me causa intranquilidad, pero no es algo bueno el remordimiento, porque me trae un daño a mi alma. Solamente me estoy acusando, solamente me estoy dañando a mí mismo. Casos extremos de estos sentimientos negativos traen espíritu de muerte, un abandono, gente que ya no quiere saber nada, ni quiere hacer nada, ni trabajar, ni vivir, o sea, está dejada, y otros males mentales por causa de esa acusación tan terrible de nuestra propia voz que nos acusa y que nos damos cuenta que hemos hecho algo malo. Y puede llegar incluso a puntos críticos, como lo es ese espíritu de muerte que lleva a personas al suicidio. Acabo de leer esta mañana una historia terrible de un joven que en su casa, una choza, se ve la foto ahí, pues una tragedia. Es una choza pequeña de madera, y el chico se colgó con un lazo que colgaba a su mamá la ropa, se colgó y se ahorcó por la acusación de tu propia voz. Y son pensamientos negativos, y luego a veces le añadimos a esas voces de nosotros, de nuestra mente, voces de personas humanas alrededor de nosotros que multiplican ese dolor. Y yo pido al Espíritu Santo que hoy nos libre de nuestros propios pensamientos dañinos que abrazan la condenación, que no dejan que el Espíritu Santo se mueva. Y yo me puse a pensar, tenemos que estar declarando pasajes como Salmo 32:5, cuando el salmista dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová. Y luego mira lo que dice: y tú perdonaste ¿qué? La maldad
de mi pecado. Sabes, yo pido al Espíritu Santo que hoy nos llene de una capacidad para creer que Dios nos perdona cuando le pedimos perdón, que Él nos salva, que nos libera de mentiras en nuestra mente que nos acusan, que van en contra de la voluntad y el plan de Dios. Hoy tapamos esa voz, ¿verdad que sí? Hoy tapamos esa voz, le quitamos el derecho, le quitamos la autoridad y hacemos lo que dice la Biblia en 2 Corintios 10:5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo declaro que hoy llevo mi pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Puedes decir lo mismo tú? Hoy llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a creer a la voz de Dios, a creer lo que dice su palabra. Hoy pedimos la presencia del Espíritu Santo para cualquier demonio, para cualquier espíritu de engaño que habita en el interior para dañar, para perjudicar. Hoy declaramos libertad en el nombre. Levanta tus manos y dile: Señor, yo declaro libertad. Toda obra del enemigo, toda mentira, todo espíritu de engaño sale fuera en el nombre de Jesús. Hoy declaro libertad de mi espíritu, de mi pensamiento, para creer y declarar la palabra de Dios. Declaro una mente sana, una mente limpia, una mente de fe, una mente renovada, de valor, en el nombre de Jesús. Amén. Santiago 5, 19 y 20 dice, y ese es lo que tenemos que hacer nosotros, ya sea que alguien nos tiene que ayudar a nosotros para recuperarnos en la vida cristiana, o es algo que tenemos que hacer nosotros con personas que han fallado. Dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos ¿qué? Pecados. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Sabes, hoy está muy de moda, cada vez que viene economía, se pone de moda el asunto de tirar todo, incluso los vehículos y otros artefactos electrónicos ya no tienen la capacidad de ser restaurados. Ya todo está diseñado para sacar y tirar, ¿sí? Y yo recuerdo pues historias de mi padre con el vehículo, que reparaban cada una de las piezas internas del vehículo, del motor, y ahora casi la mayoría de piezas semi-externas son tiradas, o sea, se tienen que cambiar, renovar totalmente. Y pareciera muchas veces que eso viene equivocadamente a nuestras vidas con respecto a personas que fallan, ¿sí? Y Dios nos libre, porque queremos a veces hacer lo mismo, pero yo le he pedido al Espíritu Santo que nos dé a nosotros un corazón de misericordia. ¿Quieres pedirle al Señor eso? Dile: Señor, dame un corazón de misericordia, dame un corazón de consolación, dame una habilidad para restaurar al que ha caído, para interceder de verdad por los que están lejos del Señor, para que Dios mismo los haga regresar como hijos pródigos. Oramos y declaramos la palabra de Dios por aquellos que están extraviados de la verdad, que han escuchado sus propias voces, que han escuchado voces de personas que les acusan, para que regresen, se recuperen, se levanten. Señor, haz volver a los que se han alejado por cualquier causa. Y Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos sido piedra de tropiezo en vez de ser escalones para que puedan acercarse a ti. Ayúdanos, Señor, para ser instrumentos de restauración, de sanidad. Hoy ordenamos que se sueltan las cadenas que atan a los que están oprimidos, atados
a creyentes caídos que se han debilitado. Pedimos al Espíritu Santo que ordene y declare vida a aquellos que están muriendo, aquellos que están caídos se levanten para buscar a Dios, encontrar libertad, recuperar su lugar en el reino de Dios. Hoy declaramos lo que dijo Jesús de sí mismo en Lucas 4, 18 y 19. Es una palabra que podemos estar declarando también para nosotros. Él estaba leyendo este pasaje de Isaías, pero era parte de su palabra, lo que Dios le estaba revelando a él en ese momento. Y Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lo declaramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Es la voz que a veces nos quiere detener de acercarnos al Señor, de volver a esa relación con Dios. La segunda voz que también conocemos y en algunos momentos hemos querido escuchar, pero hoy declaramos que viene libertad, es la voz del enemigo. Apocalipsis 12:10 dice: luego oí en el cielo un gran clamor: ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Sabes? El acusador de los hermanos, ¿quién es? Satanás. Y hasta el presente, mientras no llegue este pasaje a ser una realidad total, todavía Satanás quiere engañarnos, quiere decirnos que Dios no nos puede perdonar de lo que hemos hecho, que ya no hay esperanza, que somos, como dicen luego, un caso perdido en el asunto de los juicios. Pero eso es mentira. ¿Cuántos saben que eso es mentira? ¿Por qué? Porque debemos creer que Dios nos perdona si le pedimos perdón. Si viene una convicción de arrepentimiento verdadera, recibimos perdón, recibimos salvación y volvemos a tener una relación con nuestro amado Padre. Esta relación de Dios que se perdió trajo muchas cosas malas, ya lo vimos. Trajo ruina, trajo muerte, se perdió la imagen moral, vino la depravación, se perdió el compañerismo, entró el odio, entró tantas cosas. Pero hoy nos gozamos porque en Cristo Jesús tenemos una restauración de nuestra relación con el Padre. Mira lo que dice Efesios 4, 23 y 24, dice: tenemos que ser renovados. El apóstol Pablo habla, dice, de nuestra mente, ponernos el ropaje de la nueva naturaleza, creado a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Colosenses 2:13 dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Y Colosenses 3:10 dice: se nos ha puesto esta nueva naturaleza. Volvemos a tener al Espíritu de Dios, esta relación con Dios. Dice que se va renovando en conocimiento a imagen del Creador. Sabes, en vez de oír la voz del enemigo, en vez de oír nuestras propias voces, todo eso lo vamos a callar por el poder de Cristo. Y vamos a abrir nuestro espíritu y vamos a abrir nuestra mente. Vamos a abrir nuestro oído a la voz de Dios, porque es a lo que te quiero llevar. Debemos oír la voz del Espíritu Santo. Esta voz es tierna pero poderosa. Es una voz de misericordia que nos llama al arrepentimiento. Y aquí quiero que leas conmigo este salmo que puede ser importante en un tiempo de restauración. Si has perdido relación, si he perdido relación con Dios, este salmo nos puede ayudar bastante. Está hablando David en este salmo por una convicción del Espíritu de Dios a su vida cuando él falló
Y él escribió este salmo, dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, dice el salmista, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es un salmo como otros tantos donde podemos oír la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo: vuelve otra vez a esa relación que se ha perdido. Yo oro para que escuchemos esa tierna y poderosa voz del Espíritu Santo que nos llama al arrepentimiento, a volvernos a Él de todo corazón, que nos da el perdón de nuestros pecados, que nos da consuelo, que nos da capacidad para levantarnos donde estamos, para seguir avanzando hacia la eternidad. No más mentiras del enemigo, amén. No más mente dañada, nuestra propia mente dañada. Incluso a veces viene aquí lo que es el asunto de la justificación por obras. Cuando fallamos, a veces queremos compensarlo con algo, ¿sí? Pues voy a dar bien mi diezmo, mi ofrenda. Bueno, eso es importante, pero no es algo que va a ganar tu salvación. No, pues ahora voy a estar todos los días o todos los domingos en la iglesia. Es importante venir a la reunión, pero no, con eso no pagas tu salvación. Entonces tenemos que tener cuidado de que no vamos a usar cosas, objetos, dinero para obtener la salvación, sino reconocer que es todo por la obra de Dios. Yo tengo una pregunta. ¿Ya has experimentado esa relación con Dios que se había perdido? Aquí en este salmo está hablando David también de lo que compartió mi esposa acerca del pecado original. Tenemos que estar constantemente orando y diciendo: Señor, líbranos de maldiciones, líbranos de maldiciones generacionales, de pecados, de cosas que están surgiendo. De repente viene la tentación y no podemos despreciar, no podemos menospreciar lo más importante, la relación con Dios. Yo quiero cerrar con lo siguiente. Voy a invitar a los músicos que pasen. Vamos a terminar con esta canción, Amamos tu presencia. Después de la caída, cuando Adán y Eva fueron echados fuera del huerto, Dios estableció los holocaustos, los sacrificios, como un tipo, como un símbolo de lo que iba a llegar, de la obra perfecta de Cristo como Cordero. Y a partir de entonces, los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Hubo un remanente que permaneció buscando a Dios y haciendo sacrificio tras sacrificio. Después Dios llamó a un hombre para hacer de él una nación, y ya toda, no solamente una familia o dos familias o tres familias, sino toda una nación se presentaba delante de Dios y ofrecían sacrificio por el pecado. Todo eso apuntaba a la venida de Cristo. Ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios. Somos no judíos, pero somos gentiles cristianos. Y hemos sido unidos a la familia de Dios, a la iglesia. Y ahora, como iglesia, siendo la cabeza Cristo,
podemos entrar en esa comunión con el Padre a través del Espíritu Santo. Y eso nos hace regocijarnos, porque lo que se perdió se recupera a través de Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Puedes darle un fuerte aplauso a Dios por eso?